Hola, bienvenidos. Hoy estamos en la Universidad del Bosque y hoy estaremos conociendo su Museo de Ciencias Naturales, que hace parte del programa de Biología. Mi nombre es Sharon Cure, hago parte de la Facultad de Psicología de primer semestre. Junto a mis compañeras nos estaremos aventurando dentro de toda esta experiencia súper bonita y vamos a hacer un museo tour. Acompáñenme. Bueno, y acá nos encontramos con María José Buitrago. Haces parte de la Facultad de Psicología en primer semestre. Buenísimo. Justo eres la persona indicada para la pregunta que te voy a hacer. Esta mañana tuve biología. Hicieron un quiz sobre evolución y adaptación. Me fue mal, porque los confundí. O di la información muy corta. Tengo muy poca información mental sobre lo que es. ¿Tú sabrías explicarme qué es la evolución y qué es la adaptación? Sí, claro, con todo gusto. La evolución es el cambio de condición que da origen a una nueva forma de determinado objeto de estudio o análisis. Únicamente las poblaciones son las que evolucionan. Y la adaptación es el cambio que hace un organismo para adaptarse o mantenerse y sobrevivir en su entorno. Ok. Continuamos con nuestro recorrido. Encontramos con nuestra siguiente compañera. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela Roa, ¿En qué facultad estás? Psicología primer semestre. Mucho gusto, Gabriela. ¿Será que tú nos puedes dar una breve introducción sobre qué es la taxonomía? Comprender la taxonomía nos va a ayudar a comprender qué es la evolución. La taxonomía nos ayuda a describir, nombrar y categorizar las especies según sus características compartidas. Muchas gracias, Gabriela. Acabas de colaborarme con una duda que tenía. Hola, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Fernanda Galvez. ¿A qué facultad perteneces? Pertenezco a la Facultad de Psicología de primer semestre. Últimamente, muchos me han estado haciendo la pregunta de cuál es la diferencia entre población y comunidad. ¿Me las podrías decir? Con mucho gusto. Una población es un conjunto de organismos de una misma especie que interactúan en un mismo espacio y tiempo y se pueden reproducir entre ellos, mientras que la comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que interactúan en un mismo espacio y tiempo. Muchas gracias. Espero hayan quedado resueltas todas sus dudas. Luego de revisar todas las colecciones de este museo, logramos identificar 3 animales que más nos llamaron la atención. Estos son la foca americana, el mono ardilla y el galápago de Florida. A continuación, mis compañeras van a hablar más de cada uno. Con la foca americana, que se conoce científicamente como Fulica americana, esta es muy parecida a un pato, ya por su pico y por su forma del cuerpo, como podemos estar viendo en la imagen. Se centran específicamente, mayoritariamente, en Estados Unidos y Canadá, aunque cuando es invierno pasan a Centroamérica y a algunas partes del norte de Sudamérica, como vendría siendo Venezuela, Ecuador y Colombia, aunque se conocen también algunas partes en las islas del Caribe. Como bien dijo mi compañera, esta ave suele tener un pico significativo que lo confunden con, por ejemplo, un pato. Esta ave suele ser de un tamaño redondo pequeño y esto facilita su movimiento y nadar en una vegetación acuática. Su pelaje es mayormente negro y a veces gris y su pico suele ser blanco y también tiene una mancha rojiza en la punta, lo cual se considera su escudo frontal. Asimismo, normalmente las hembras y machos son prácticamente del mismo tamaño, sin embargo las hembras suelen ser un poco más pequeñas que los machos. Hablando del orden filogenético de la foca americana, científicamente conocido como Fulica americana, se muestra una relación evolutiva con otras aves dentro del grupo de los griformes. Empezamos con su reino, que es Animalia, filo Chordata, clase aves, orden Griformes, familia Rallidae, género Fulica y especie Fulica americana. Estas 3 especies pertenecen al reino Animalia, el cual los identifica por pertenecer al dominio Eucario. De igual manera son organismos heterótrofos, pluricelulares y con morfología y tamaños complejos. Estos 3 organismos también pertenecen al filo Chordata, el cual incluye a todos los organismos que en algún momento de su desarrollo presentan una notocorda, es decir, la que da soporte esquelético. Este organismo pertenece a la clase Aves, los cuales se identifican por ser vertebrados con plumas, son ovíparos y sus miembros anteriores son convertidos en alas.
El orden al que pertenece esta especie es a la de los gruiformes, los cuales tienen una diversidad morfológica muy variada y actualmente tienen numerosas familias. Una característica representativa son sus cabezas chicas y cuellos no muy largos. La familia de esta especie es Rallide, una familia de aves gruiformes. Esta incluye numerosas especies de tamaño pequeño y mediano. Suelen presentar torsos largos y dedos prolongados con el pulgar apoyado. Asimismo, presentan una membrana en la frente o escudo frontal que les llega hasta la base del pico y es de color distinto. Esta especie es perteneciente del género Fulica. Las especies en este género suelen presentar plumaje mayormente oscuro, nadan en aguas abiertas y son aves omnívoras. La especie de este ave es la Fulica americana, la cual presenta características como pico blanco grueso con un punto rojizo en él, patas amarillentas y plumaje gris o negro más oscuro en la cabeza. Bueno, aquí estamos con Galápagos de Florida, o conocida por su nombre científico como Trachemis scripta. Es una tortuga sumamente popular en el mercado de mascotas y se ha exportado más de 50 millones desde Estados Unidos a otros países extranjeros entre 1989 y 1997 y ocupa el rango occidental y central de Estados Unidos. Los Galápagos de Florida son tortugas de agua dulce que se caracterizan por los parches rojos que tienen a cada lado de la cabeza. Su caparazón es de color marrón con líneas amarillas y el caparazón de una tortuga adulta puede medir entre 12 a 35 centímetros aproximadamente. Los machos suelen ser más pequeños que las hembras y tienen una cola más larga y gruesa. La barbilla posee líneas longitudinales amarillas, como lo pueden observar. Ahora hablaremos de la clase a la que pertenecen, que vendría siendo el reptil. Se aplica a aquellos organismos que en sus desplazamientos se arrastran, es decir, raptan. La característica más importante y distintiva de los reptiles es el tener una piel seca y cubierta por escamas. Y ahora tenemos el orden al que pertenecen, que es Testudines. Presentan un cuerpo protegido por un caparazón óseo cubierto de escamas en las que pueden esconder total o parcialmente la cabeza, extremidades y cola. Tenemos la familia Emidae, está compuesta por 10 géneros que habitan en el continente americano y parte de Europa. Y para finalizar, su género que vendría siendo Trachemis y la especie Trachemis scripta, caracterizada por ser una especie invasora y se ha introducido masivamente en numerosas partes del mundo. Ahora voy a hablar del género Trachemis y la especie scripta, caracterizada por ser una especie invasora que se ha introducido masivamente en numerosas partes del mundo. Acá estamos con el mono ardilla, que se conoce científicamente como Saimirias shurus. Estos monos se localizan más que todo en el centro y el nororiente de Brasil y pasan al occidente de las cordilleras de Perú, de Colombia y Ecuador. Pasan por Venezuela, Surinam y Guyana Francesa. Estos en este momento no tienen como un hábitat específico o algún lugar específico. Sin embargo, disfrutan de estar en muchos lugares que en este momento se desconocen. El mono ardilla posee una cola larga con una porción terminal de color negro. Asimismo, su rostro se caracteriza por tener una máscara facial blanca y un hocico negro o de color marrón oscuro. A diferencia de otras especies de este género, este mono se caracteriza por tener un arco gótico encima de sus ojos, lo que forma una V blanca en su máscara facial. Ahora, sobre la taxonomía del mono ardilla, podemos ver que pertenece a la clase Mammalia, que se caracteriza por ser vertebrados y poseen glándulas mamarias productoras de leche que alimentan a las crías. El orden al que pertenece es primates, en su mayoría son omnívoros en comparación con otros mamíferos. Tienen el cerebro más grande. La mayoría de los primates viven en regiones tropicales o subtropicales de América, África y Asia. La familia Scabidae suelen ser animales arbóreos que rara vez se desplazan por el suelo y por lo general son de un tamaño reducido. El género Saimiri, y en este caso hablaremos de la especie Sirius, los grupos suelen estar formados por varios machos y hembras. Estas tres especies pertenecen al reino animal, el cual los identifica por pertenecer al dominio Eukarya. De igual manera son organismos heterótrofos, pluricelulares y con morfología y tamaños complejos. Estos tres organismos también pertenecen al filo Chordata, el cual incluye a todos los organismos que en algún momento de su desarrollo presentan una notocorda, es decir, la que da soporte esquelético. Ahora les voy a hablar del árbol filogenético de cada especie. Pero ¿qué es un árbol filogenético?
El árbol filogenético es un diagrama que representa la relación evolutiva entre organismos. En el orden de la familia Rallidae, podemos encontrar que las primeras especies fue la Fulica cornuta y la Rallus limicola. De ahí salieron la Fulica americana, la Gallinula tenebrosa y entre otras, que podemos estar observando en la imagen. Podemos observar el árbol filogenético de la familia Hemididae. En este podemos ver las similitudes en sus características físicas entre las especies y de igual manera la antigüedad de estas mismas. Entre estas podemos identificar la Malaclemis terrapin como una antigua, al igual que la Trachemis scripta, y asimismo se ven unas más recientes como la Graptemis geográfica y la Trachemis taylori. A pesar de sus características similares, estas presentan aspectos evolutivos distintos por las condiciones específicas en las que habitan y habitaron a lo largo de su historia, y también los cambios que fueron teniendo. A diferencia de la familia Hemidae, esta familia llamada Cebidae presenta una diversidad más grande de las características físicas de las especies que pertenecen a esta, lo cual la hace una más amplia y compleja. ¿Alguna vez se han preguntado la cercanía evolutiva entre las especies? Hoy les responderé esa pregunta. Estaremos hablando primero de la Fulica americana y el Galápago de Florida, que son los más cercanos evolutivamente de las especies que escogimos, ya que comparte un ancestro en común llamado saurópsido primitivo, que vivió hace más o menos 250 millones de años. Ahora hablaremos de la cercanía entre el mono ardilla y la Fulica americana. Estos son cercanos dado a que ambos son amniotas. Sin embargo, no tienen un nivel de cercanía tan próximo como los que mi compañera mencionó hace un rato, ya que su separación ocurrió hace más de 300 millones de años. Y por último tenemos a los más distantes evolutivamente, que vendrían siendo la tortuga galápago de Florida y el mono ardilla, ya que estos pertenecen a un linaje que los separa por más de 300 millones de años. Muchas gracias.